se rió y quería que entienda, se lo explicó. Es la sencillez de niño. Fíjense, yo les voy a hablar ahora de un texto que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 37. Mire lo que dice allí las Escrituras. Cuando escuche esto que yo le voy a leer, no deje de pensar que uno tiene que ser como niño. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, primero déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Casi alterando por una cuestión natural mía el orden para no terminar con algo económico. Acá habla de juzgar, de condenar, de perdonar y de dar. 4 conceptos. Yo comienzo con el último para no finalizar justamente con esa área. Y hay un gran secreto, un gran principio. Da y recibirás. Dice, medida apretada. Es un gran misterio. Ustedes que me conocen saben que yo no me gusta hacer del Evangelio un principio que tenga relación con lo económico. Sin embargo, yo no puedo ocultarles esto porque es un principio en el Evangelio y en las Escrituras. De verdad, si uno quiere que Dios lo bendiga, sea generoso con Dios. Y Dios lo va a sorprender. Dad y se os dará. Cuando uno esconde esta situación de Dios, es muy difícil que haya una respuesta de Dios en esa área. Es muy difícil. Usted quiere que Dios lo bendiga, sea generoso con Dios. Sea generoso con las cosas que tienen relación con Dios y con el reino. Recién Nadia manifestaba su dolor porque le encantaría que haya muchísimas cosas y yo se lo dije en el nombre del Señor, no le va a faltar nada y va a sobreabundar el sábado que viene. Va a sobreabundar. Porque hemos aprendido que esta no es un área menor en el reino de los cielos. Lo importante es dar no negociando con Dios, no darle 100 para que me dé 10.000, sino darle a Dios por amor.
por amor a Él. Que este es un gran principio, no negociando con Dios. Muchas veces se habla de ofrendas o de diezmos y lo primero que se dice, da tus diezmos para que Dios te bendiga, es una especie de negocio. Y Dios no nos lleva a ese negocio, por eso es un acto espiritual. Le doy y si me da o no me da, es igual, porque yo se lo doy a Él y no negocio con Dios. Pero lo que yo sí sé, hay un dicho por ahí que no es bíblico, pero está de alguna manera impreso en el aire espiritual de las Escrituras, y es que Dios de verdad no es deudor de nadie. Cuando digo que Dios no es deudor de nadie, esto es algo que huele las Escrituras porque se ve impresa en la palabra de Dios. Si usted quiere de verdad ser como niño y ver lo que dicen las Escrituras dice que Dios de verdad anhela que le demos todo a Él. Y nos va a sorprender. ¿Amén? ¿Lo puede festejar con un aplauso eso o no? No juzguéis y no seréis juzgados. Es una cuestión muy natural la del ser humano, la de enseguida juzgar y tener el veredicto, que es lo que sigue a continuación. Juzgar. Uno ve y juzga. Uno ve y saca conclusiones. Uno ve algo y ya sacó, juzgó. Culpable. Culpable. Es un gran problema, es un gran conflicto que tiene el ser humano. Y en primer lugar nos encontramos con muchos de estos ejemplos. Yo solo les voy a mencionar dos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Encuentran a una mujer en el Nuevo Testamento en el mismo acto de adulterio. La toman arrastrada en pleno adulterio, la toman y la llevan al Señor y la ponen allí. Y dice, esta mujer fue hallada en adulterio. ¿Qué dices tú que hay que hacer con ella? La ley en el Antiguo Testamento decía que tenía que morir apedreada. Ahí se encontraban. Que el Señor juzgue. Tú eres el que está enseñando. Juzga esta situación. Y el Señor los miró a todos a la cara y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y comenzó a dibujar en el piso, a escribir, vaya a saber qué. Y los que estaban allí, de a uno comenzaron a irse. Los primeros que se iban, los más viejos. Claro. Se iban los más viejos. ¿Qué piedra puedo tirar yo? Decía. Y se iban, hasta que se fueron todos, hasta el más joven. Y luego quedó el Señor frente a ella y le dice, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno hay, Señor. Y el Señor la miró con ternura y le dijo, yo tampoco te acuso, yo tampoco te juzgo, yo tampoco. Vete en paz, tus pecados te son perdonados. Y le dice, vete y no peques más. Ahora es interesante porque aún en nuestro ambiente, cuando decimos en el ambiente cristiano o evangélico, me gusta más cristiano, decimos, está bien, no juzgo, pero el Señor le dijo, vete y no peques más. Nos gusta entreverarnos. Le gusta al ser humano. No juzguéis y no seréis juzgados. En el Antiguo Testamento, otro ejemplo, miren qué interesante. David, el padre, lo manda a ir al frente de batalla donde estaba su hermano. Goliat desafiaba al pueblo, quería pelear con alguno. Va al lugar, le lleva pan a los hermanos, queso al jefe de los hermanos,
anda a averiguar cómo están tus hermanos. Y se encuentra con que David estaba desafiando al ejército, y cuando desafiaba al ejército, él decía: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es? Y cuando lo escucha Eliab, el hermano más grande, le dice: conozco la malicia de tu corazón, que viniste acá para ver la guerra, para ver sangre. ¿Qué haces acá? Y David le dice: ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué estaba haciendo Eliab con David? Antiguo Testamento, lo estaba juzgando. Lo estaba juzgando. Y había en realidad en el corazón de David algo bien profundo, algo muy grande. Había una unción especial sobre él para vencer nada más y nada menos que aquel gigante, aquel paladín que estaba desafiando al ejército del Dios viviente y a todo Israel. Estaba juzgando. Miren el cuidado, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sigue diciendo las Escrituras, dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. No condenéis y no seréis condenados. En la antigüedad, o hace algún tiempo, me imagino hace varios años atrás, y varias décadas también atrás, este espíritu de condenar, como sacando conclusiones, muchas veces la gente, como parándose dentro mismo del reino de Dios, y dice: aquel es condenado, aquel no es condenado, aquel se va al cielo, aquel se va al infierno, este espíritu de condenar. En la actividad normal de la justicia, primero está el juicio, el juzgar, y luego la resolución. ¿Se condenó o no se condenó? El juicio y la condena. El juzgar y el condenar. Cuidado de qué lado nos paramos. Por eso el Señor, salvando las distancias, dice: no juzgues para no ser juzgado, no condenes para no ser condenado. ¿Por qué hace esta diferenciación? La hace porque tanto el juzgar o el condenar no es algo que caiga en nuestras manos, sino en las manos del Altísimo. Y el consejo es: nunca ocupemos el lugar de Dios, porque de la misma manera que siempre me han escuchado decir que Dios no comparte su gloria con nadie, lo mismo pasa con el juicio y el veredicto. Siempre, siempre, siempre. Todo cae en manos de Dios. Él es el que juzga y Él es el que condena o no. Fíjense, son principios que si uno como niño no los toma, tiene un gran conflicto. No, porque yo soy rey y sacerdote, yo juzgo todas las cosas. En otro lugar las Escrituras dice que yo puedo juzgar todas las cosas. Cuidado, cuidado. La importancia de ser como niños y dejar que el juicio y el veredicto siempre lo dé el Señor. Y para esto tengo que ser como niño. Si no soy como niño, estoy en un gran conflicto. 4 conceptos que el Señor da y que se encontraba con que los fariseos tenían un gran problema con esto, pero también los discípulos. Y los discípulos iban adecuándose, iban transformando sus conceptos de tal manera que podían marchar y que luego podían enseñar.
No sacar apresuradamente juicio y condenación, porque nos vamos a llevar grandes sorpresas. Imagínense en el libro de San Judas, en el único capítulo que tiene, capítulo 1, versículo 9, en un hecho determinado en el que no voy a entrar en esta mañana, le dice el arcángel Miguel, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel no se animó, no quiso, no que no se animó, entendió que a él no le correspondía. No le correspondía. Nosotros debemos tener como iglesia un concepto bien claro sobre algunas cosas. Ustedes saben, nosotros estamos predicando el Evangelio en zonas muy complicadas, donde se ejerce la prostitución, donde hay mujeres que ejercen la prostitución. Hombres travestis que ejercen la prostitución. ¿Y qué si este lugar se llenara de travestis y prostitutas y ocupan cantidad de lugares en este lugar? Pero que venga transformado pronto, puede decir alguno. Yo le quiero decir, ni juzgue ni condene, deje que el juicio y la condenación o no siempre la haga el Señor. Puede estar alguien como travesti y puede estar 30 años, que esté 100, hermano. A mí no me importa. A mí lo que me importa es lo que el Espíritu Santo puede hacer en la obra en el corazón de ese hombre o de esa mujer. No se apresure a emitir un juicio y mucho menos a condenar, porque es siempre la obra es del Señor y es Él el que se encarga en hacer esa obra. Esto pasa y va a pasar siempre. Y así como le hablo de un área tan conflictiva, eso llévelo a la par del que está al lado suyo y que no tiene relación con lo sexual. Llévelo, si quiere levante la cabeza y entre a mirar y le doy un consejo, ni juzgue ni condene. Esto es lo que uno tiene que interpretar, en lo que entra la gracia del Señor, y la iglesia tiene que darse un buen baño de gracia para poder tener los ojos del Señor. Y siempre deje que la verdad sea la que vaya por delante y siempre sea el Señor el que vaya iluminando, juzgando y dando el veredicto. Tranquilo, tranquilo. Este es el concepto de gracia. Y alguno puede decirme, pero si viene alguien y está en una situación así, y está y uno lo ve y es travesti y está con sus manos levantadas, el que emite juicio lo primero que puede decir es, mira, ¿qué hace con las manos levantadas? Tiene las manos levantadas, igual que vos, igual que yo, y el Espíritu Santo seguirá obrando en su vida, igual que en la tuya y en la mía. Hace muchos años me contaron algo verídico que pasó en la iglesia, creo que fue del pastor David Wilkerson. Él trabajaba mucho en la parte de calle, en la parte donde se vende sexo y todo lo demás. Y en su iglesia había cantidad
de travestis, y es desde el púlpito, les daba, no porque los afeminados no entrarán al reino de los cielos, y les daba, y un día se juntaron ellos y lo tomaron al pastor David Wilkerson y le dijeron, escúcheme, desde el púlpito usted nos da, nosotros lo entendemos, tenemos una gran lucha, creemos en el obrar del Espíritu Santo, pero usted nos pega mucho a nosotros y yo no veo que desde el púlpito le pegue a los que mienten, y le dieron toda la lista. Y el pastor David Wilkerson comenzó a llorar y a decirles que lo perdonen, que tenían razón. Hubo un antes y un después. Tenemos un gran problema con lo que vemos. Hay cantidad de cosas que no vemos. No juzgues para no ser juzgado, no condenes para no ser condenado. Niños, hay que ser como niños. Una iglesia que tiene el corazón muy amplio para eso, para tener un concepto así. Es una iglesia que tiene el corazón del Señor y que va a dejar que el Espíritu Santo siga corriendo por arriba, por abajo, por el medio, y sigue obrando y sigue trabajando. Y de golpe nos damos cuenta que no juzgamos, que no condenamos, que perdonamos y que somos generosos. Que no se tiene que predicar de un púlpito de la generosidad para que seamos generosos, sino que hay abundancia. Tengo que decir que somos una iglesia bendecida por Dios, que hemos visto la provisión todo el tiempo de Dios y que no nos va a faltar nada. Por eso les digo que el sábado no nos va a faltar nada. El reino de los cielos se ríe de nosotros y dice, tranquilos, que yo conozco todas las cosas. Sobre el juzgar, me acuerdo de un texto y del cuidado que tenemos que tener del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento me encuentro al arcángel diciéndole a Satanás que él tampoco se iba a ocupar de él, sino que Dios te juzgue, que Dios se ocupe de vos. Uno con la condenación tiene que hacer eso, condenación o no, no es un atributo que Dios me haya dado a mí para ver quién se vaya, quién entra al reino de los cielos y quién no. Yo tengo una noción, conozco lo que las Escrituras dicen, pero yo no puedo saber lo que pasa en tu corazón. Cada uno puede estar seguro de su propia salvación. Yo estoy seguro de mi salvación, porque sé que recibí a Cristo, sé que le pedí perdón al Señor, pero yo no sé lo que puede pasar en tu corazón. Puedo tener una noción, pero la salvación es absolutamente individual. Es interesante con esto de juzgar algo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Cuando uno ve la historia de David, del que recién le mencionaba, cuando David ya era rey, él tiene hijos, y entre uno de los hijos que estaba allí estaba Absalón. Absalón anhelaba el lugar del padre, quería ser rey de cualquier manera, veía que el padre no se moría, que iba a las guerras, no moría, y él anhelaba ese lugar. Y encontró una manera muy pícara de comenzar a querer ocupar el lugar del padre. Y él se paraba en la puerta, en la entrada, y cuando alguno iba para que David lo escuche y haga juicio, él se paraba en la puerta y al que venía le decía, uy, ¿qué te trae por acá? No, lo vengo a ver a tu padre para que me haga justicia. ¿Qué problema tuviste? Y tuve este problema. Ay, si yo fuese rey, yo te solucionaría el problema. Si yo fuese rey,
esto lo haría distinto. Y se iba, y venía otro. ¿Qué problema tuviste? Y no sabes, tuve este problema con un vecino. Ay, si yo fuese rey, te lo solucionaría. Qué carnal que es mi padre. Yo no sé si mi padre te lo solucionará. Uy, qué duro que es mi padre. Uy, qué... Absalón comenzó a endulzar el corazón y los oídos de los que iban para que David lo escuchen. Ese es el espíritu de Absalón. Hay un libro que yo se los recomiendo que se llama Perfil de tres monarcas. Perfil de tres monarcas. Un libro muy chiquitito. Habla de David, habla de Absalón y de Salomón, creo. Léanlo. Es el hombre que se para a hacer juicio de lo que él haría de otra manera. Es el espíritu de Absalón. Y el espíritu de Absalón nunca terminó bien, sino que siempre termina mal. ¿Por qué? Porque había otra finalidad en el corazón de Absalón. Miren lo que es el juicio, miren lo que es el juzgar y miren lo que es el condenar. Y finalmente les voy a hablar de algo que dijo Santiago en el capítulo 3, versículo 11. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tengamos cuidado con estos dos puntos, el juzgar y el condenar, porque sin darnos cuenta nos ponemos en el lugar de Dios. Y cuando nos ponemos en el lugar de Dios podemos tener un gran conflicto. Decía Santiago, de una misma canilla no sale agua salada y agua dulce. Tratemos que salga agua dulce. No te apresures, no nos apresuremos ni a juzgar ni a condenar. Es verdad, y tengo que decirlo, muchas veces uno tiene que tomar decisiones en lo ministerial, tiene que tomar muchas veces decisiones. Pero nunca juzguemos, ni nunca, mucho menos condenemos. Finalmente, les voy a mencionar algo que el Señor mencionó y era sobre el perdón. El Señor dice, perdonad y seréis perdonados. Hay un texto donde el Señor se va y cuando Él regresa se encuentra que hay gente que le debía dinero y le debía tanto dinero que le dijo, Señor, perdóname la deuda. Y el Señor tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Pero ese que le debía al Señor tenía otro que le debía un poquito. Y fue y le dijo a su amigo, a su deudor, le dice, mirá, esto que te debo no te lo puedo pagar, perdónamelo. Y dice que el siervo malo no solamente no le perdonó la deuda, sino que lo metió en prisión. Pero cuando se enteró el Señor, le dijo, pero ¿cómo? Yo a vos te perdoné y vos no le podés perdonar a este que te debía un poquitito. Lo llamó siervo malo y lo encarceló. Cuando el Señor habla del perdón, fíjense que Él con 4 palabras te simplifica todo. Siempre que uno sea como niño. Dice, perdonad, fuiste perdonado, perdoná. Muy sencillo. Fuiste perdonado, perdoná. Dice, perdonad y seréis perdonados. Yo lo primero que le tengo que preguntar a la iglesia, ¿cuánto te perdonó el Señor?
y no digas nada. Es interesante porque cuando el Señor habla del amor dice que al que se le perdonó mucho, ama mucho. Al que se le perdona poco, ama poco. Es tan sencillo el Evangelio. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona poquito, ama poquito. Y la gran pregunta es, ¿cuánto te perdonó el Señor? Es muy interesante porque ahí radica un gran problema en la gente, ¿o no? Aquel que sabe que se le perdonó mucho, no tiene problema. Al que se le perdonó mucho, no va ni a juzgar ni a condenar. Y magistralmente va a ser generoso. ¿Por qué? Porque sabe cuánto se le perdonó. Sabe de cuánta miseria el Señor lo ha sacado. Y cuando ve que alguien está sumergido en la miseria, si de verdad sabe que se le perdonó mucho, no va ni a juzgar ni a condenar, porque Él estuvo ahí y sabe cómo son los tiempos del Señor. Sabe que la palabra de Dios son como semillitas. Hoy justamente nuestra hermana decía de la canción que cantábamos hoy, si tuviera fe como un grano de mostaza. Hay semillas que son sembradas. Cuando habla del sembrador, dice el sembrador salió a sembrar. Y estas son las pequeñas semillas. Así es el Evangelio. Así se aprende. Yo hace 30 años no hubiese tenido este mensaje. 30 años atrás. A uno le parece que todo es rectitud, rectitud, rectitud. Yo no hubiese tenido este mensaje hace 30 años, ni 20. A medida que nos vamos poniendo grandes, vamos madurando, vamos creciendo. Nos parece que todo en el reino de los cielos es 2 más 2 es 4. Y saben, yo me he encontrado con misterios muy grandes en el reino de los cielos. Hace 20 años no me hubiese visto, ni me hubiese imaginado predicándole a travestis o a prostitutas. Hoy me veo. Hoy me veo viendo a alguien y ya no lo juzgo. Menos lo condeno. Porque me he dado cuenta, y ojalá te des cuenta, que para estar donde estás el Señor te ha tenido que perdonar mucho. Que hay misterios en el reino de los cielos que no los vamos a descifrar nunca. Me encuentro al Señor muriendo en la cruz, muriendo con dolor, entregando su vida, donde le quedaban minutos de vida, y me encuentro que tenía un crucificado de cada lado, y uno de ellos diciéndole, ¿por qué no bajás de ahí? Si fueses Dios, ¿qué haces ahí? Y el otro diciéndole, no tenés temor ni en este último momento de tu vida. Nosotros merecíamos morir, pero el que está en el medio nuestro no. ¿Saben? Ese fue el arrepentimiento. Y el Señor lo miró, siendo que le había dicho, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor lo miró en pleno dolor. ¿Saben lo que habrá sido eso? Lo que habrá sido eso. La corona de espinas que le presionaba, que lo lastimaba, los clavos de la mano, los clavos del pie. Por favor, yo estoy levantando en este mismo momento el pie. Lo que habrá sido que le claven un clavo gordo en los 2 pies. Todo el peso le caía ahí, le comprimía, no podía respirar, el dolor, la injusticia. Y él lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto fue lo que sintieron aquellos hombres que acusaban a la mujer que había sido encontrada
en el acto del adulterio. Ellos se habían dado cuenta que no podían arrojar la piedra. No la arrojes. Para no arrojar piedras, lo mejor es no tenerlas ni siquiera en la mano, ni cerca, porque uno comprende el espíritu de las Escrituras. Perdonad para que seas perdonado. ¿Sabe? Yo hace tiempo que vengo rumiando como la vaca dos temas que los quiero tocar y que les vengo diciendo. Uno es acerca de los dones y otro es acerca del perdón. Perdonad para que seas perdonado. ¿Sabe? Tenemos que aprender a perdonar, sea cual sea la situación, así te hayan hecho la injusticia más grande. Perdoná para que vos seas perdonado. No, pero es que el otro no me perdonó. No importa, perdoná para que vos seas perdonado. No, pero yo pasé una injusticia tremenda. Miren, tengo todos estos archivos guardados y guardados. El día que me encuentre con fulano o con fulana le quiero mostrar todo esto que me hizo, todo esto que me hizo. Pero el Señor me dice, perdona para que seas perdonado. No por el otro, por el de arriba. Misterios. No, pero mi justicia, viví mucha injusticia. ¿Querés que el Señor te cuente todas las injusticias que vivió? Cuando nosotros creemos que tenemos una credencial para mostrarle al Señor de todos nuestros sufrimientos, cuando el Señor nos muestra las injusticias que le hicieron a Él, nuestras injusticias son pequeñitas al lado de las que le hicieron al Señor. Le cuesta a la gente perdonar. Nos cuesta, hablando en plural. Nos cuesta y no nos tiene que costar. 4 principios elementales. Aprenda a perdonar, hermano. Perdone. Pero mire qué detalle. El que perdona no echa en cara después. No, tranquilo, te perdoné. Te perdoné. Miren, yo les voy a contar algo que me pasó hace 25 años. La revista que yo edito, que se llama La Plaza Inmobiliaria, este año cumple 25 años. Me estoy poniendo viejo, evidentemente. Yo me acuerdo hace 24 años, cuando había comenzado con la revista, haciéndola con mucho sacrificio, tenía que cobrar los clientes para cubrir los gastos que tenía de imprenta, de diseño, de publicidad y demás. Y tenía un cliente, en ese momento la revista era semanal, y se le habían acumulado 2 meses de publicidad. Me debía la publicidad de 8 avisos, era muchísimo para mí. Me debía en ese momento el equivalente a $900. Y yo me decía, llámame mañana. Y yo al otro día lo llamaba y decía, ¿tenés alguna noticia? ¿Tenés dinero para poder saldarme la deuda? No, llámame mañana. Y así iban pasando las semanas, la deuda se le iba inflando. Yo no quería cortarle su aviso porque él anunciaba en una revista específica de inmobiliarias y él vivía de esto. Y después al cabo de un tiempo, su deuda se había inflado mucho más. Y yo estaba pendiente todo el tiempo de la deuda que él tenía conmigo y que yo la necesitaba para saldar deudas que yo tenía con otros, con imprentas y diseño y demás. Llegó un momento que a mí la atención la tenía tan puesta en ese hombre que me debía dinero que no me dejaba pensar en el resto de los clientes y de las cosas que yo tenía que atender en mi trabajo. ¿Qué hice un día sanamente? Estaba orando en mi casa y yo decía, Señor, que este hombre me pueda saldar la deuda. El Señor no me habló, pero entendí que no lo tenía que llamar nunca más a este cliente, que tenía que saldar
dar por saldada esa deuda y que tenía que focalizarme en el resto de mi trabajo. Eso hice. Di por finalizada esa deuda, lo llamé y le dije, mira, no me debes nada. No, pero yo algún día, mirá, cuando cobre una indemnización que estoy esperando, cuando hago una venta de una casa, yo te lo voy a saldar. Bueno, listo, yo lo dejo en tus manos. Hacé lo que vos puedas y lo que quieras, pero yo no te llamo más. Listo. Pasaron 24 años desde que pasó eso, 25. Nunca me llamó él para saldar la deuda. Nunca más yo lo llamé, pero yo la di por saldada esa deuda. Me focalicé en el resto de los clientes y pude conseguir muchísimos clientes más. ¿Por qué? Porque ya me saqué ese lastre de atrás y conseguí un montón de clientes más. Que antes no podía conseguir otros clientes porque yo estaba focalizado en ese que me debía $900, que era mucho dinero. Lo mismo pasa en esferas espirituales cuando alguien nos hizo algo. Nos focalizamos tanto en el mal que me pudo haber hecho aquella persona que estoy esperando que me pida perdón, que me pida perdón. Y el Señor te dice, no te deja crecer en un montón de aspectos más. ¿Por qué? Porque te focalizaste en eso. Perdonalo. Y perdonarlo es que ya está. Listo. No, pero te perdoné, tranquilo. Y me encuentro con una cuestión más profunda, que cuando yo perdono, el de arriba me perdona. Perdonad para que seáis perdonados. Y no solamente el de arriba. Yo me di cuenta que lo perdoné a aquel que pasó tal cosa y después mi hermano me va a tener que perdonar algo a mí. Y se arma un gran círculo virtuoso. No es un círculo vicioso ni defectuoso. Es un círculo muy virtuoso. Esto es el Evangelio. Así funciona el Evangelio. No juzgues, no condenes. Perdoná y sé generoso. Cuatro cosas. Para esto, termino esta mañana, hay que ser como niño. Sea como niño, sea como niña. Sea como niño, sea como niña. Así es el Evangelio. Y se va a poder levantar en medio del culto, va a poder levantar sus manos al cielo y va a poder decir, gloria a tu nombre, Señor. Seas muy alabado, seas muy exaltado, seas muy honrado. Señor, ayúdame a ser como niño. Piense, ¿tiene alguien que perdonar? ¿Usted cree que en las iglesias no tenemos problemas de este tipo? Uno entra por un lado, el otro entra por el otro, no lo quiere saludar. Claro, en las iglesias también se da. No me voy a sentar al lado de fulano o de fulana. No. Hay que ser como niños. No ser complicado. Ya está. No te juzgo, no te condeno. Si algo pasó, estás perdonado. Y qué lindo que es ser generosos para con el Señor. Hay abundancia en la casa del Padre. ¿Sabe de qué tiene que haber abundancia en la casa del Padre? Del espíritu de niño. Del espíritu de niño. Del espíritu de niño. De esto que tenía el Señor. Decía el Señor, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Seamos como niños. Amén. Vamos a cantar esa canción que dice...